De nuevo por aquí, saludos país, saludos mundo. Alfonso Torres soy yo, en su espacio Voz para el Cambio. No sé si Poncerrate ya llegó. Saludos Poncerrate. Bueno, ya está ya Poncerrate. Me alegra que esté aquí. Como no tengo la computadora al lado, no tengo el panel de si la gente entra o no entra. Eso me crea una especie de incertidumbre, pero así tranquilo uno debe coger la cosa, ¿verdad? Creo que Poncerrate. Luis César también está en pantalla, don Alfonso. Veo su logo ahí. Luis, saludos. Luis Salazar, saludo. Tiene el micrófono apagado él. Bueno, cuando Luis no se escuche y que tenga que intervenga, ya uno sabe que está presente. A propósito del tema Palestina, a propósito del tema Israel, de ese conflicto violento, a veces con base terrorista, y el terrorismo siempre es criminal, es inhumano, porque los actos terroristas se llevan de encuentro a lo que nada tienen que ver o lo que no, con lo que no tienen responsabilidad en el origen de un conflicto. Niños, ancianos, ancianas, mujeres, población civil. No apruebo el acto de jamás en estas circunstancias, porque tenía también que pensar en las consecuencias, en cómo actúa Israel y cómo Estados Unidos apoya a Israel. Los palestinos debían ser un poquito más cuidadosos en sus acciones. Cierto que están arrinconados, lo han arrinconado. Cuando uno ve el mapa de Palestina, qué territorio ocupaba Palestina en 1947 y qué le han dejado hoy. La han saqueado territorialmente, la han expulsado de su propio territorio. Y este mundo, el mundo formal, se ha quedado cruzado de brazos. Los pueblos hemos abrazado a Palestina, pero los estados como tal le han dado la espalda, porque vivimos en un concierto de naciones donde la gente no, donde los estados no quieren un conflicto con Estados Unidos. Y entonces pueden ver un crimen y voltean la cara. Y así no se dirige una nación dándole la cara a los hermanos del mundo. Sin embargo, quiero aprovechar por ese rato para anunciar el sábado 21 a las 5 de la tarde en la zona colonial vamos a poner a circular un libro, un canto a Palestina, un canto de amor a Palestina, en solidaridad con el pueblo de Palestina. Un abrazo desde la literatura al pueblo palestino. Así que el sábado 21, Día del Poeta, en la República Dominicana, invitamos para este acto, después de circulación de un poemario, una antología, escrita a 15 voces, un canto a Palestina. Ahí veo ya a Luis Salazar. Espero que me escuchen esta vez. Buen día. Sí, te escuchamos bien. Luis, me escucha y se le ve bien. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a ustedes y gracias por darme la oportunidad de nuevo. Lo veo más joven que hace 15 años. Bueno. Ese es el cariño que tú me tienes. Hace 15 años andaba con una barba, una colita por ahí, y más metido en las reuniones y en el activismo social y político de calle. Ahora lo veo más sosegado, se ve más sobrio, más elegante, Luis, más juvenil. Poncerrate, ahí le dejo a Luis. Sí, bueno, es un placer inmenso poder conversar con Luis Salazar por su trayectoria política, por su activismo y naturalmente por su intelectualidad. Por eso es un gran referente en estos sectores democráticos que queremos un cambio de actitud en la gobernatura nacional. Gracias por permitirme conversar con don Alfonso, con Luis Salazar. Luis, la política nuestra ha estado signada por una ausencia
de los sectores democráticos, de una ausencia de una propuesta clara de los sectores democráticos que abogan por un cambio en el quehacer gubernamental, en el quehacer del Estado, un cambio que lleve mayores beneficios a las grandes masas desposeídas del pueblo dominicano, y no ha podido lograr un espacio de respiro donde esos sectores puedan ver una salida a este mare magnum de corrupción y de tráfico de influencia que se ha intronizado en el Estado dominicano. ¿Cuál es tu visión al respecto de esa falta de propuesta de los sectores democráticos en la situación actual? Bueno, buen día, Aristóteles. Gracias por tus palabras en relación a mi persona. Mira, fue un tema bastante complejo. Los sectores progresistas, las izquierdas dominicanas en los años 60 y 70, 80 incluso, eran de los más avanzados y de los que tenían un apoyo en un sector de la población en la República Dominicana. Llegado un momento, ese apoyo se perdió y no ha habido ninguna organización que tenga la capacidad, digamos por sí misma, por ahora, de lograr recabar el apoyo de la población. Propuestas hay muchas de izquierda, hay organizaciones que participan en los procesos, por ejemplo, electorales, otras no, pero ninguna ha logrado sobresalir de manera suficiente por encima de las demás y destacar un liderazgo que podamos decir es una propuesta que está en crecimiento, que está ganando el apoyo de un sector de la población. Un tema complejo, habría que analizarlo. Desgraciadamente, como tú lo planteas, es así. Todas las organizaciones progresistas que representan ese abanico, esa franja, ese arco del progresismo, como yo me gusta decirle, las izquierdas, tenemos, porque yo represento una, estoy vinculado a una organización que es Alianza País, grandes debilidades. Tenemos nuestras virtudes y nuestras debilidades, tenemos la permanencia, la firmeza, la disciplina, pero no hemos podido, conectarnos con la población. Eso tiene que ver mucho también, no solamente con nuestras propias debilidades, tiene que ver mucho con la sociedad dominicana, sus cambios. La sociedad dominicana y la política en la República Dominicana es una actividad cada vez más comercial, más de dinero, hasta el punto de que quienes sobresalen en la política en muchas áreas son, y todos lo sabemos, los banqueros, la gente que tiene dinero, la gente que está vinculada al lavado, después se hacen los escándalos, vienen los escándalos. Para tú ser un candidato de una comunidad, una posición, tienes que tener recursos, millones de pesos. El día D, que es el día de las elecciones, un candidato gasta millones de pesos movilizando votantes, comprando cédula, garantizándole dinero a los delegados. O sea, la política es una actividad bastante clientizada, bastante mercantilizada en la República Dominicana, y los sectores progresistas no podemos caerle atrás a esta situación. Ese es un gran problema. Por otro lado, los medios de comunicación en sentido general, salvo excepciones, pero los medios de comunicación no promueven a las actividades, ni las declaraciones, ni los posicionamientos de los sectores progresistas. Tú abres un periódico, ves un periódico digital y te das cuenta que quienes ahí se promueven, las opiniones que se promueven son las opiniones de la gente, no precisamente del progresismo. El progresismo está disminuido, se le da poca cabida. Es decir, hay muchos elementos, hay muchos factores que determinan esta situación, y lo que hay que hacer es, desde nuestra parte, seguir insistiendo, seguir buscando caminos para conectarnos con la población, para ver cómo logramos en algún momento que una propuesta de izquierda, que una propuesta progresista logre colocarse en una posición importante en la República Dominicana. Es interesante cómo iniciaste, Luis Salazar, diciendo que las izquierdas en la década de los 70 y los 80, casi hasta inicios de los 90, tenían una amplia aceptación en los sectores populares, pero había un trabajo continuo, los clubes culturales, el trabajo político en los campos, en los barrios, el trabajo cultural la izquierda llenó todo el país de grupos culturales, visitaban los espacios educativos, los espacios escolares,
y formaba clubes ahí en esos espacios. De repente, al iniciar la década de los 90 y mediados de los 90, desapareció toda esa actividad de los sectores progresistas en nuestro país, y de repente dejamos de ser un factor esencial en la vida cotidiana de nuestro pueblo. ¿Cómo analizar esa situación, Luis Salazar? Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que puntualizar algunas cosas. Yo tengo algunas tesis mías, hipótesis, que formulo a la vez, en la medida en que voy estudiando la realidad dominicana. Yo pienso que en la década de 80-90, ese tránsito de los 80 hasta el año 90, se produjo una transición en la República Dominicana. Esa transición fue el paso de la vieja República Dominicana, de la sociedad, del modelo de industrialización dependiente, hacia el modelo neoliberal. Y ese cambio no fue solamente económico, sino también de la cultura y de la ideología de la gente, de todos. En ese proceso se quebró el mito del PRD como Partido de la Esperanza Nacional. Hay un libro de Laura Faxas, El mito roto. Ese mito democrático que lo representaba en ese momento el PRD y Peña Gómez se quebró, y entonces vino ¿cómo se llama? La poblada del 84, que fue el elemento que evidenció que el mito democrático del PRD se rompía. En la República Dominicana se produjo un cambio en la dinámica de los sectores sociales. Fíjate bien que antes uno de los sectores sociales más dinámicos en la lucha por reivindicaciones, en la movilización, fueron los sectores sindicales, los trabajadores, que era propio del modelo de industrialización, porque se propiciaba un modelo de industrialización. Y los sindicatos y los trabajadores jugaron un papel importante en ese proceso. Ese modelo, al quebrar ese modelo, el sindicalismo entró en crisis. Ahora lo que tenemos es una aristocracia sindical que vive del sindicalismo, pero que no representa los intereses de los trabajadores. Y luego vino el papel de los pobladores. Vinieron aquellos famosos paros, vinieron los CLP, los consejos de unidad popular. Los pobladores, digamos, que tomaron la avanzada del movimiento social y jugaron un papel extraordinario en muchísimos procesos de lucha. Y fueron quedando atrás cada vez más los sindicatos. Pero a partir de este siglo, el sector más dinámico de las luchas es la clase media. El sector de clase media. Y ahí está la Marcha Verde como una expresión, la expresión más grande de ese proceso, en el cual la clase media juega el papel fundamental en las luchas sociales. Todo ese proceso de transición de la sociedad dominicana, como te digo, no solamente económico, sino también político, social y cultural, la izquierda a mí me parece que no supo interpretarla, no supimos interpretarla, porque debo incluirme yo. No supimos interpretarla y adaptarnos a eso. Eso no quiere decir que abandonáramos el trabajo en los sindicatos. Eso no quiere decir que abandonáramos el trabajo en los clubes culturales, como tú bien lo señalas, que eran expresión de un momento importante de la lucha social. Pero evidentemente se fue abandonando ese trabajo en la República Dominicana y la izquierda se concentró en otro tipo de actividad, o en la actividad meramente electoral, o en el trabajo social, pero bastante reducido. A mí me parece que en la República Dominicana hay un corte, yo les digo, hay un hiato entre la acumulación social y la acumulación política. Es decir, aquellas organizaciones que se dedican al trabajo social y que encabezan procesos sociales de lucha, de movilización, si van a un proceso electoral, no necesariamente tienen una victoria, como se pensaría. Asimismo, un candidato que es un dirigente social se hace candidato a regidor, no necesariamente va a ganar, porque es el factor que te dije al principio, el dinero y el clientelismo. Entonces hay un panorama bastante complejo en el cual, desgraciadamente, por un lado, incomprensión de parte nuestra. Por ejemplo, en el 78 logramos sacar a Balaguer, fue un esfuerzo de todo el mundo, pero sobre todo de la izquierda. Pero no todas las organizaciones de izquierda se adaptaron a ese momento, sino que siguieron planteando otros métodos de lucha o la abstención electoral, cuando se abrió un espacio de participación.
salvo algunas excepciones de grupos que participaron y se dedicaron a participar en elecciones, otros rechazaron el proceso. Entonces, hay incomprensión del momento, hay incomprensión de la etapa que se está viviendo, se abandonaron trabajos importantes en la República Dominicana y eso lo que ha traído como consecuencia es que cada vez más el sector progresista está más disminuido. En este proceso electoral todos vamos en alguna medida disminuidos al proceso electoral. Luis, ¿podría entonces interpretar de lo que acabas de analizar que a partir de 1978 los sectores de izquierda que en 1970 agruparon el Acuerdo de Santiago y que hicieron todos los esfuerzos por sacar del poder en esa etapa a Joaquín Balaguer, ya sacado del poder en el 1978, perdieron el ímpetu hacia la toma del poder político en República Dominicana? Yo pienso, pienso que hay sectores, porque el escenario cambió. Ya el escenario de la lucha insurreccional que heredamos del 65 y del enfrentamiento directo a un régimen despótico, un régimen tiránico como el de los 12 años, ese momento quedó atrás y se abrieron otras perspectivas y otros escenarios de lucha. Yo pienso que en sentido general, por eso digo no todos, pero en sentido general la izquierda no supo interpretar el cambio y adaptarse y entonces dedicarse a trabajar a través de la lucha electoral, la lucha pacífica, vamos a decirlo de alguna forma, para acumular fuerzas y llegar al gobierno. No tuvimos la osadía, no tuvimos la comprensión de lo que había que hacer, desgraciadamente, y eso llegamos tarde a los procesos. Eso ha sido quizás una historia repetida, pero llegamos tarde a los procesos y adaptarnos a ellos es difícil. A mí me parece que hay sectores de la izquierda hoy, primero hay sectores que rechazan los procesos electorales, por todas las razones que puedan rechazarla y pueden tener razón en muchas cosas, pero el escenario electoral es el escenario más importante de lucha política hoy en la República Dominicana. Si tú te sales de él y te aíslas del escenario donde está la atención de toda la gente. Tú puedes ir para denunciarlo, participa con candidatos críticos, bien, magnífico, vincúlate. Pero si te aíslas, y hay grupos que plantean la no participación electoral. Y hay otros que participan electoralmente, pero que todavía no entienden lo que son las elecciones. Eso me parece que todavía, hasta que no participen en un proceso, no se están dando cuenta lo que significa el proceso electoral. Entonces esas cosas deben cambiar. Fíjate en los procesos en América Latina. O sea, todo el que ha llegado en este momento al gobierno, todo el mundo lo ha hecho por la vía electoral mediante procesos de acumulación social y política de fuerzas que se traduce después electoralmente. Entonces, ese es el camino en este momento. Mañana puede ser otro, pero hoy en el mundo y en América Latina y en la República Dominicana en particular, ese es el camino y tenemos que asumir una posición y entenderlo. Y a partir de ahí es que, a partir de eso que acabas de decir al finalizar tu análisis, es que te hice la pregunta de si habíamos perdido la visión de la toma del poder, porque cuando en 1978 se abrió ese proceso democrático, era el momento ideal para nosotros en trulla, como decimos en los campos, en trulla, participar en los procesos electorales y hubiésemos escrito una historia distinta y diferente al atosigamiento que tenemos ahora, porque ahora sí de verdad se nos ha hecho totalmente difícil, porque he estado siguiendo el esfuerzo que ha hecho el referente de Izquierda Dominicana por un encuentro entre todas las denominaciones. Incluso vi en las redes sociales que le hicieron una propuesta al partido Patria para Todos y Alianza País de utilizar las siglas, porque ya estaban legalizadas esas siglas, e ir unificados a este proceso electoral, y no sé en qué quedó esa propuesta, pero que era una propuesta importante en ese sentido. No sé cuál es tu visión al respecto de eso, Luis.
Sí, mira, yo pienso que hay una gran dispersión en términos de las ideas, conceptual, de las posiciones, que ha impedido que nos podamos unificar. Pienso, desde mi punto de vista, que no se entiende mucho lo que son las elecciones y lo que es la táctica política. Si tenemos como referencia y si nos vamos a otras experiencias en el mundo, recordemos aquella vieja experiencia de Lenin cuando luchaban contra el gobierno provisional de Kerensky, que era el objetivo, ¿verdad? Después de la Revolución de Febrero se convirtió en el objetivo el gobierno de Kerensky. Me estoy yendo un poquito lejos. Pero llegó un momento en que Kornilov, un general que estaba en el frente, dijo, no, yo voy a tumbar a Kerensky, voy a matar a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Los bolcheviques se unieron, se aliaron a Kerensky para combatir a Kornilov. En ese momento, el enemigo era y dejemos a Kerensky a un lado, que también es nuestro enemigo, pero en este momento concreto, aquel es nuestro enemigo. Y entonces, muy sabiamente, ellos dijeron, no, espérate, el enemigo que nos está amenazando es este. Vamos a aliarnos a Kerensky, que queremos tumbar, pero vamos a aliarnos a él para vencer este enemigo común. Eso es táctica política. Táctica política es que cuando Lula va a segunda vuelta, para ganar, busca votos de todo el mundo, incluyendo de sectores de la derecha que lo combatieron a él y que estuvieron de acuerdo con su prisión y con el golpe a Dilma. Dijo, no, el enemigo es Bolsonaro. Este es el enemigo, a este que hay que vencerlo, vamos a unirnos todos, claro, apoyando a Lula y al PT a la presidencia, para echar a un lado a Bolsonaro y después peleamos nosotros. Todo el mundo ha hecho eso en América Latina para llegar al gobierno. Entonces, aquí creo que una de las cosas, de las deficiencias que tenemos, es que no se entiende lo que es la táctica política. Hay una visión de compañeros de organizaciones que dicen, no, mira, nosotros no queremos, aquí existe un partido, ¿cómo que le dice? Un partido oligárquico, que está representado en 3 organizaciones. Yo estoy de acuerdo, estratégicamente es así. Ahora, tácticamente, entre estas 3 organizaciones hay diferencias. No me equipares al PRM con todo lo que podamos criticar, y le criticamos a ese partido con el PLD y la Fuerza del Pueblo. No son iguales, tácticamente. Entonces, la vuelta al poder del PLD en cualquiera de sus variantes es una derrota histórica para este pueblo, que duró 2 años movilizándose para sacarlo. 2 años. Entonces, dejarlo llegar de nuevo sobre la base de que son iguales los 3, no importa el que llegue, eso no es correcto. Yo tengo una visión diferente sobre eso. Entonces, esas diferencias tácticas es lo que ha impedido en alguna medida que podamos concretizar una unidad que sea mucho más amplia. Y por ahora creo que vamos a caminar en sentido general por nuestro propio camino todos. Adelante, Alfonso. Gracias, Luis. Gracias, Ponserrate. Hay que ir a una pausa. Yo quisiera intervenir porque este es un tema, no voy a decir que me apasiona. Yo he estado mucho tiempo fuera de esas discusiones, de esos análisis, de esas reflexiones, pero ahí hay mucha tela por donde cortar, muchas telas. Vamos a pausar, retornamos con Luis Salazar, porque hay mucho más aquí en Voz Marcada. Retornamos. Luis, con un nuevo enlace.